Buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cómo días, profesor. me- Muy bien. Bien. Voy a invitarles para que inclinen su rostro allí donde están. Vamos a orar. Querido y amado Señor, te damos gracias porque tú cuidas y guardas a cada uno de nuestros estudiantes. Oramos, Señor, por los chicos del grado noveno. Tú les conoces, sabes, Señor, las necesidades que ellos tienen como persona. Sabes, Señor, sus luchas también que libran. Y queremos, Señor, que puedas darles fuerzas para que ellos puedan mejorar, vencer esas mismas luchas, salir vencedores, salir victoriosos. También oramos, Señor, para que les des sabiduría, entendimiento, para que puedan concluir esta etapa de la secundaria satisfactoriamente. Que ellos puedan ser disciplinados con sus deberes, con sus asignaciones y puedan entonces cosechar buenos resultados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a pasar a la lista. Por favor, me contesta. Aguilar. Presente. Presente. Amaya. Presente. Camargo. Presente, profe. Díaz. Presente. Dueñas no está. Durán. Juan. No ha llegado. ¿Alguien sabe? La clase pasada tampoco estuvo. Señor. Alfonso. Pero en esta clase no estaban los mismos que estaban en la clase pasada, Jaime. Por eso digo. Saner. No, Saner está acá, falta Jorge. Martínez. Ah, sí. Camila. Presente. Noreña. Noreña 1, Noreña 2. Presente. Posada. No veo. Rodríguez. Presente. Rubio. Presente. Ruedas. Otro que tampoco se ha conectado. Sánchez Juan. Presente. Sánchez Camilo. Vargas Chiquina. Presente. Vidal Juan. Presente, presente. Ok, bueno. Yes. Camilo. Bien, recuerden que tenemos 4 temáticas. En la clase pasada trabajamos lo de resolución de conflictos. A usted le quedó una actividad para realizar que tenía que ver con las emociones y el conflicto. Esperamos que la haya podido realizar y que ya hayan hecho la entrega. Vemos aquí que 9 la hicieron a tiempo o por lo menos ya entregaron.
y 7 que no. Ya esos 7 empiezan a tener ya dificultades porque hoy ya les dejaremos otra actividad que tiene que ver con la temática que estaremos trabajando hoy, que es la Segunda Guerra Mundial, que pues también es un tema que ya tenemos más conocimiento porque está más cerca a nosotros. Y recordarles que para quienes perdieron la materia de sociales en tercer periodo, lo mismo ocurre en filosofía, están creados en las dos materias el link o la tarea para que ustedes puedan realizar la entrega. Ahí, en esa entrega, en este caso de sociales, usted hace la entrega de los 5 trabajos que tenga pendientes, o de si es uno, pues uno, y de esa manera entonces se activó exclusivamente para quienes perdieron la materia. Así que quienes no la perdieron, pues no les va a aparecer esa opción, ya que la nivelación solo se hace con quienes perdieron la materia. Los demás pues ya la pasaron, ya no requieren hacer procesos de refuerzo. La nivelación se hace para que el estudiante alcance a llegar al 60. Eso es lo que dicta el sistema de evaluación y promoción institucional. Entonces por eso se les da esas oportunidades, esas opciones allí. Recuerde también que para que eso sea efectivo para usted, usted tiene que hacer la solicitud por escrito a la coordinación académica. Solicitud que se la envía al titular, ahora que estamos en ese proceso de la virtualidad, y él nos la hace llegar para así hacer el trámite normal. Normalmente casi todas son aceptadas, pero hay una que otra que denegamos. Cuando se deniega, se le informa las razones por las cuales no es aprobado. Las demás todas son pues aceptadas una vez el titular las hace llegar a la coordinación académica. Así que no espere una respuesta de parte del coordinador, porque me tocaría ponerme a redactar 30, 50 cartas y en este momento no hay ese tiempo para hacer eso. Sencillamente usted la envió y de una vez yo le activo, cuando llegue a mis manos, yo le activo las opciones para que usted presente. Entonces con el titular usted se averigua si sí fue aprobada o no. Y él le dice, bueno, yo estoy viendo aquí en el documento que elaboró el coordinador, ya su solicitud fue sistematizada y está vigente. No deje que se venzan los términos. Recuerde que tiene plazo hasta el 30 y hoy ya es 23. Así que el tiempo corre, no para y va en contra nuestra. Bien, vamos entonces a la temática de la Segunda Guerra Mundial. En esto ya ustedes son casi expertos, por decirlo de esa manera, o tienen un conocimiento previo, a diferencia de otros temas. ¿Qué han escuchado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué han leído? ¿Qué se han informado? Que fue una de las guerras más destructivas después de la primera, en cuestión de muertos. Participó Hitler, que fue digámoslo así, un perseguidor de cristianos, los odiaban, los judíos específicamente. No. Judíos es, judíos. Vetanos. También de la comunidad. Bueno, todas esas ideas previas pues son en parte ciertas y en parte algunas quizás no son tan ciertas. En este momento hay dos relatos históricos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos contacto con el relato histórico que nos ha contado Occidente. Pero según vimos este año en el mes de mayo, cuando se estaban haciendo las celebraciones de los 75 años de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, entonces se nos habló de que en Occidente no se había contado la verdad de la Segunda Guerra Mundial y se revelaron datos que pusieron de manifiesto que no conocemos lo que ocurrió realmente en la Segunda Guerra Mundial, que se nos ha contado una historia tergiversada. Entonces,
hay dos relatos, el relato de Occidente y el relato de Oriente. Entonces es bueno que nosotros ahora podamos contrastar los relatos y construir nuestra propia versión de la historia, por decirlo de esa manera, ya que la historia oficial pues tiene ciertas cosas que no han sido así, que desde la perspectiva nuestra pues Estados Unidos ha jugado una alta injerencia en ese contar de la historia para promover sus intereses o para defender su hegemonía en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial? Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial hablamos del famoso tratado o el Pacto de Versalles, donde se firmó la paz de la Primera Guerra, donde se hicieron los acuerdos en 1919 allí en París, en el Palacio de Versalles, y que se castigaba a Alemania quitándole pues sus colonias de África y reduciendo sus intereses, y que pues Alemania en parte no estuvo de acuerdo con eso, pero bueno, en ese momento firmó el tratado y se comprometió a la no violencia. Sin embargo, las fisuras de ese tratado pues son lo que empieza a llevar nuevamente a levantar la bandera de la guerra y otros elementos que podríamos denominar como causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está ese elemento. El segundo es una etapa de inestabilidad, la inestabilidad política en Europa, entonces se hace manifiesta, y eso también es otra de las causas. Entonces aquí tenemos tres elementos de esa inestabilidad. Se enfrentaron los nacionalismos francés y alemán, dos estados potentes, pero dos nociones políticas con la misma línea, pero de estados diferentes que se confrontan. La Sociedad de Naciones, que era la organización que se había creado bajo el Tratado de Versalles para asegurar la paz, fue incapaz, aquí está, es incapaz de asegurar un sistema de seguridad colectiva. O sea, se quedó, le ganó el reto, el desafío, no fue capaz. El tercer elemento de esa inestabilidad política entonces es el cordón sanitario para evitar la propagación de ideas bolcheviques, que era un movimiento que había en el oriente de Europa, en territorios de la antigua Unión Soviética, como decimos hoy, en los territorios de las repúblicas orientales de Europa y lo que todavía hoy es el Estado ruso. Entonces aquí tenemos entonces la confrontación entre el nacionalismo francés y alemán. Entonces el nacionalismo es la defensa de lo que le pertenece a esa nación, de los productos, de la industria, de la política nacional. Si vamos a entrar en negociaciones, cada cual pues busca defender lo suyo, lo propio. Y eso lleva entonces a la confrontación beligerante entre las fronteras, entre los ejércitos de Francia y Alemania. Entonces, en medio de eso, pues se busca la reconciliación, y es con el cambio de gobernantes. En Francia, entonces, gana Aristide Briand, que era del movimiento reconciliacionista, gana las elecciones en Francia, y entonces está. En la Alemania también ganó entonces uno del movimiento de reconciliación, y de esa manera entonces pues se prevé que terminaría la inestabilidad. Sin embargo, hay otro evento que en 1925 tuvo lugar, la conferencia de Locarno. Esta conferencia pues trataba también para establecer lazos de relación entre los estados y permanecer así más unidos. Sin embargo, pues eso también se pone de manifiesto.
Otro de los eventos que también iban en esa línea era el pacto de Briand-Kellogg, y vemos algunas aquí, que buscaban justamente pues establecer relaciones y mantener. Sin embargo, la crisis de seguridad colectiva, es decir, en cada una de las naciones europeas empieza a hacerse manifiesto esa crisis, y entonces viene en Alemania directamente el ascenso del poder de Hitler. Entonces Hitler llega al poder en Alemania alrededor del año 1932, y hay que recordar que Hitler no aceptó el Tratado de Versalles, es decir, que ahí ya tenía una razón para ir a la guerra contra los estados que habían impuesto esas contiendas a Alemania. Entonces Hitler promovió el nacionalismo alemán, hizo la construcción de la Gran Alemania, proseguir con el espacio vital, eran sus dos políticas de gobierno. Para ello entonces se negó a pagar las reparaciones de la guerra. Alemania, el Tratado de Versalles decía que tenía que pagar tenía que reparar a los países que habían salido vencedores. Y hasta ese momento pues Alemania había venido pagando año a año. Sin embargo, cuando Hitler llega al poder, dice: se acabó el chorro de dinero, no pagará Alemania ninguna reparación. Entonces ahí bien, reintegra la región del Saare al Reich, es decir, que recupera un territorio que Alemania había perdido y lo integra entonces a la Gran Alemania, el Reich. Impuso el nuevo servicio militar obligatorio. Todos los alemanes debían prestar servicio militar. De esa manera estaba fortificando su ejército, porque él tenía una visión en mira, era la guerra. Pero pues en ese primer comienzo la gente no lo ve así. Ah, sí, ahora el servicio es obligatorio, listo, está bien, va. Remilitarizó a Renia, otro territorio que Alemania había perdido en la primera fase, en la primera guerra, y colaboró con el fascismo. Entonces el fascismo es otra visión política que había en aquel momento en Europa. Entonces estaba el nacionalismo y estaba el fascismo. Entonces Hitler promovió en Alemania el nacionalismo, pero sin embargo empieza a colaborar con el fascismo, es decir, y esa colaboración pues se da con Italia, una relación que establece con el Estado italiano, y el Estado italiano era fascista. Entonces ahí empiezan esas relaciones de acercamiento. Tuvieron su primer acercamiento tras las sanciones de la Primera Guerra Mundial. También colaboraron con la Guerra Civil Española, ya que entonces ahí aquí está una imagen de la Guerra Civil Española. Es una guerra que se libra en España, pero que es patrocinada entonces por Alemania y por Italia, es decir, por el nacionalismo alemán y por el fascismo italiano, y eso entonces tienen injerencias, como lo que hoy está haciendo Estados Unidos por aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces Italia firmó un pacto con Alemania. Ese pacto se llegó a conocer como el Eje Berlín-Roma. Entonces el líder alemán, Adolfo Hitler, y el primer ministro italiano, Benito Mussolini, que era fascista, era el líder del fascismo, se reúnen en Múnich en 1940, y allí pues los historiadores dicen que ahí se sellaron las ideas de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde Japón hace un pacto también conocido como el pacto Anti-Comintern. Ese pacto pues, se estaba integrando a los países del eje para confrontar a los llamados aliados. Y ahí entonces Alemania, después de sus pactos, empieza un proceso de expansión.
Entonces empieza el rearme y la nazificación del Estado. Entonces nace una nueva política, un nuevo movimiento que es el nazismo, que es prácticamente lo que es la ideología política hitleriana, el nazismo. Las ideas políticas extremistas, racistas de Hitler se instauran en Alemania. Y ahí es cuando entonces, en un primer momento, todos los judíos tienen que censarse, tienen que identificar sus negocios con una estrella, tienen que coser o bordar en las prendas de su ropa una estrella, y así usted salía por ahí, veía a las personas que llevaban una estrella en su ropa, entonces se sabía que esa persona era judía. Ahí empezó esas ideas. Y luego se fueron pues intensificando hasta llegar al famoso Holocausto judío. Las democracias europeas llevaron a cabo una política de apaciguamiento, excepto Austria y Checoslovaquia, que se mantuvieron activas en ese proceso. Y aquí vemos entonces el mapa resultante de ese proceso expansionista de Alemania o del bloque del eje. Y vemos cómo hacia los diferentes espacios encontramos. Es importante notar esto, los estados neutrales. ¿Cuáles fueron los estados neutrales? Está Suiza, un estado neutral, es decir, no entró en la guerra, y está Suecia. Por ende, hoy son, por lo general, los países garantes de la paz en el mundo. La Cruz Roja tiene su sede en Suiza. Y el Premio Nobel de la Paz se concede por Suecia. Así que hay que entender esa relación que hay allí para entender eventos posteriores. Los demás, como vemos de acuerdo a las convenciones de colores, pues hay diferentes intervenciones y diferentes momentos en los cuales se dieron esas anexiones o esas conquistas en el proceso expansionista. Austria, entonces se levanta un dictador nacionalista y católico, Dollfuss, que es entonces el dictador de Austria. Recuerde que Austria también había estado en la guerra anterior relacionada con Alemania. Checoslovaquia, vemos que se alió básicamente con los alemanes, con el nazismo. Ahí vemos los símbolos del nazismo, la esvástica. Y el pacto germano-soviético. ¿En qué consistía este pacto? Entonces, anteriormente la política exterior soviética, es decir, de la antigua Unión Soviética, de la URSS, de lo que hoy es Rusia, se basa en el antifascismo, es decir, que estaban en contra del fascismo frente a los frentes populares, hasta que se produjo un viraje de la política exterior soviética en la que se fragmentaron en dos estrategias. Por un lado, se potencian las demografías occidentales, que veían como un mal menor un posible enfrentamiento entre los nazis alemanes y la Unión Soviética. La Unión Soviética, por su parte, deseaba que en caso de enfrentamiento, esto implicaría a la Alemania nazi con las democracias occidentales. ¿Y cuál de las dos opciones se dio? Pues en la realidad se dieron ambas. Entonces el pacto está allí. Del otro lado del mundo, entonces estaba esto en boga, el militarismo japonés. Entonces en Japón empieza un proceso también de expansión, de expandir el imperio, y sus objetivos fueron Manchuria y China, es decir, conquistar China y apoderarse de los territorios de Manchuria. Y para eso entonces estaba el general Tojo, que era el líder de esa política militarista japonesa. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se lleva por fases.
o por diferentes momentos. Esos momentos, entonces, podemos decir que el primer momento es el estallido de la guerra, es decir, cuando se hay las declaraciones de guerra. ¿Cuándo se inició entonces en ese contexto la guerra? Entonces se nos dice que la guerra inicia con la invasión a Polonia. ¿Quién invadió Polonia? Alemania. Alemania toma los territorios de Polonia, enviando las fuerzas alemanas, el ejército de Hitler, el ejército nazi, y doblega entonces a Polonia bajo sus dominios. ¿Por qué lo hace? Porque pues quiere llegar a Rusia, a tomar posesión de Rusia, a conquistar Rusia. Entonces es ahí donde lo que hablábamos del pacto germano-soviético se empieza a ver de manifiesto. Y aquí vemos entonces lo que es la organización del orden nazi. Ahí es como un proceso que desarrolló Hitler y sus aliados, sus camaradas, como se les llamaba en ese momento, o en el lenguaje que ellos establecieron. Vemos la multitud de soldados y cómo parecían contestar al unísono a la voz de Hitler. Y obviamente pues para eso entonces hay un hacinamiento de los espacios donde vivían. También pues surgen dentro de ese contexto los diferentes elementos de esa política nazi. Luego entonces Grecia se van a lo que se conoce como la guerra de los Balcanes. Entonces Grecia y Yugoslavia son invadidas por los ejércitos alemanes, que sería un segundo frente de la guerra, y que convergen las capitulaciones griegas, es decir, Grecia termina cediendo. Otros frente de la guerra entonces fue el norte de África. Recuerden que Alemania había sido expulsada de África, se le habían quitado sus colonias en el Pacto de Versalles como consecuencia de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces Italia, desde el territorio ganados en la repartición de África, invade Egipto. Se produce una respuesta por parte de Inglaterra contra Italia por su invasión de Egipto, y esto da lugar al envío de tropas alemanas a África que saldrán derrotadas por falta de recursos. No se podían asistir, y obviamente entonces Alemania perdió la guerra en el norte de África. Entonces aquí tenemos algunas imágenes que tienen que ver con esa guerra allí en África. De hecho, hay varios relatos de esas y algunas películas que se han grabado en torno a esto. Entonces, Africa Corps, soldados alemanes en África, las tropas italianas, los prisioneros alemanes, así que estaban allí, y la aviación alemana. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial, una de las ventajas que tenía Alemania era la aviación. Básicamente habían desarrollado mejores aviones que las demás fuerzas militares europeas. Entonces el norte de África terminó envuelta en una guerra a inicios de la década de los 40, y de esa manera, como vemos aquí, duraría cerca de 3 años, desde el 40 hasta el 42, cuando finalmente entonces en el 43 es derrotado y es expulsado del norte de África. El frente de batalla donde se libra es el frente oriental de la Primera Guerra, o la guerra contra la URSS. Entonces abarca el territorio de Hitler, consideraba el espacio vital. Hitler, su objetivo, sabía que si
tomaba control de lo que hoy es Rusia, él aseguraba entonces el control del mundo bajo sus manos. Por tanto, entonces hace esa invasión bajo la estrategia de Barbarroja, consiguiendo llegar hasta Leningrado, lo que hoy es San Petersburgo. La fase mundial, es decir, cuando ya deja de ser una guerra entre Alemania y las diferentes frentes y pasa entonces inicia justamente bajo la Operación Barbarroja en 1941, donde entonces Alemania hace la invasión de la Unión Soviética y el Ejército Rojo es disminuido por las purgas de Stalin, que recuerde que Stalin es el líder de Italia, pero también me confundí. Stalin es el líder de Rusia y hace unas purgas dentro del Ejército Rojo que lo disminuyen, lo hacen incapaz de resistir al ataque alemán, porque Rusia estaba librando al mismo tiempo otra guerra en las fronteras orientales para impedir la invasión de los mongoles que se habían aliado con los japoneses. Entonces tenía dos frentes y habían enviado pues la mayor parte hacia allí, así que se debilitó aquí y eso permitió que Hitler lograra una avanzada en el territorio ruso hasta llegar a Leningrado, que lo vemos aquí ser un territorio. Si vemos el actual mapa de Europa, Rusia aún es dueña o administradora, o ese territorio todavía hace parte de Rusia, aunque todos estos territorios circunvecinos son repúblicas independientes. Como Bielorrusia. Exactamente. Stalin y las tropas soviéticas. Entonces Stalin, como líder del Ejército Rojo, como líder de Rusia, de la antigua Unión Soviética, entonces era un jefe que tomó malas decisiones y eso le llevó justamente entonces a tener esas pérdidas. Entonces veamos, aquí nos dicen que Stalin realizó una gran contraofensiva después de haber hecho las purgas y de haber entonces contraatacó. El Ejército Rojo entonces liberó Moscú y Stalingrado en la batalla de Stalingrado de 1943. Nótese entonces hasta qué tan potente resultó el ejército alemán que logró llegar hasta Moscú. Sin embargo, ¿qué fue lo que favoreció a Stalin y al Ejército Rojo? El invierno ruso, pues para los habitantes de las estepas rusas, del territorio ruso, era normal y sabían cómo enfrentarlo. Pero los alemanes no habían estado en esas condiciones, así que estuvieron en desventaja y eso fue lo que facilitó entonces la victoria del Ejército Rojo. Cuando llegaron a Moscú, el Ejército Rojo encontró que Moscú estaba abandonada, estaba desierta, estaba quemada. Entonces, en parte, quemada no la capital, sino los territorios circunvecinos. ¿Por qué quemaron esos territorios? Para evitar que hubieran alimentos. De esa manera el ejército invasor no tendría provisiones, no podría abastecerse. Y como Rusia era grande, entonces lo que hicieron fue retirarse hacia otros sectores y luego contraatacar. De esa manera, entonces lograron vencer. El ejército alemán vio mermados sus fuerzas y su capacidad defensiva y obviamente tuvo que retroceder. En otras palabras, lo que Hitler había visionado como su gran conquista se convirtió en su gran derrota. Y allí empezó entonces pues la derrota de Hitler.
En la Guerra del Pacífico, que es la otra etapa de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, entonces es cuando Japón ataca por sorpresa la base de Estados Unidos. Hemos visto normalmente la película de Pearl Harbor. Entonces vemos como los japoneses invaden la base militar que está allí en las islas del Pacífico, y que entonces Estados Unidos entra a la guerra. Antes Estados Unidos había estado fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez se atacó su base militar, entonces Estados Unidos ingresó a la guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el imperio japonés, que conocido como el imperio del sol, o el imperio nipón, entonces intentó conquistar el Pacífico, anexando territorios y las islas que estaban allí de Indochina, Manchuria, Malasia, Tailandia, y quiso anexar pues Pearl Harbor, y para ello pues tenía una piedra en el zapato, por decirlo así, que era la base norteamericana. Por lo tanto, entonces decidió atacarla el 7 de diciembre de 1941. De esa manera neutralizaría la flota del Pacífico de Estados Unidos. Entonces, pero lo que ocurrió fue que despertó a un gigante que estaba dormido. Entonces, de esa manera, Estados Unidos empezó su papel en esa guerra. ¿Qué hizo? Bueno, la derrota, volvemos un poco al territorio alemán, la derrota de Alemania contra Rusia. Entonces tiene que, mire, aquí vemos todos los territorios que había logrado avanzar Alemania a su territorio, quitándoselos a Rusia, llegando hasta la misma capital rusa, pero que luego pues tiene que nuevamente perderlos, y de esa manera entonces es derrotado, pierde allí ese avance. Los aliados entonces empiezan a avanzar. Mussolini, el de Italia, es destituido después de que los aliados toman Sicilia, y tras ello Italia forma un armisticio, es decir, firma la paz, lo que provoca la invasión alemana. Sin embargo, las tropas alemanas resisten a la altura de Nápoles, es decir, no pudieron hacer la defensa suficiente, y también perderían entonces ese aliado vital que era el fascismo o Mussolini. Las tropas, de esa manera Hitler empieza a quedarse solo, lo empezaron a acercar. Las tropas británicas, estadounidenses y las soviéticas llegaron a combatir en la misma zona en tierras alemanas, y eso lleva, según nos cuentan los historiadores, a que Hitler en uno de sus búnkers terminara suicidándose, lo cual todavía sigue siendo objeto de estudio, porque hay quienes dicen que eso solo fue parte de la estrategia del momento, que fue un falso positivo, si lo decimos en los términos modernos, que Hitler no murió allí, sino que fue un incidente provocado para fingir su muerte. Se produce la liberación de Francia. Entonces las tropas aliadas hacen el ingreso a territorio francés y logran liberar a Francia de la invasión alemana, venciendo a las tropas allí. Y pues los periódicos del momento empezaron a publicar que Hitler había muerto, y entonces con eso pues se esperaba la derrota completa. ¿Cómo fue derrotado en Oriente el aliado de Alemania, que era Japón? Entonces Estados Unidos lo empieza a enfrentar, y es una confrontación bastante dura, donde hay bajas, donde hay bastante fuerza militar implicada, tanto de hombres como de fuerza armada, de inteligencia. Yo les decía que la
tecnología jugó un papel primordial para la derrota de Japón. Y pues vemos aquí que esa tecnología pues, se desarrolla en el campo bélico, cuando se usa la bomba atómica. Entonces aquí tenemos una toma de lo que es los territorios de Japón, de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, o de esas provincias donde estaban las dos ciudades que fueron bombardeadas por Estados Unidos con una bomba atómica. No es que fuera una, sino que fueron dos. Cuénteme. Yo miré un documental donde decía que también tenían como objetivo a Tokio y otra ciudad, pero que no pudieron bombardearla por lo que estaba nublado. Sí, y pues solo se bombardearon estas dos y ya conocemos las consecuencias de este bombardeo. Entonces se lanzaron dos artefactos que crearon una destrucción masiva, tanto de infraestructura como de la muerte en una escala que no se había visto antes. Eso ocurrió un 6 de agosto, primero en una ciudad y posteriormente días después en la otra ciudad. Entonces vemos cómo cayeron. Cuando los japoneses vieron este nivel de uso de armas, no tuvieron otra razón que rendirse. Pues de seguir la guerra, Estados Unidos seguiría usando este tipo de artefactos y destruiría no solo Japón, sino quizás el mundo entero. Entonces, ahora hay que hablar del otro momento, que es la Conferencia de la Paz, cuando se establece, entonces se sientan a negociar los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos vencedores pues son Rusia y Estados Unidos, que justamente pues posteriormente tenemos entonces en lo que se conoce como la Guerra Fría. Pero entre el año 43 y 45 se negociaron se llevaron a acuerdo de esos diálogos para organizar la estrategia de alianza y planificar cómo sería la etapa de la posguerra, cómo se vivirían entonces después de la guerra en relación a las ideas de la paz y la reforma necesarias para evitar nuevas catástrofes. En la conferencia de paz cambiaron el mapa del mundo. Europa cedió su hegemonía a las dos nuevas superpotencias. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, la potencia en el mundo era Europa. Pero ahora Europa pierde su poder y pasa entonces a Estados Unidos en Occidente, y en Oriente se queda pues Rusia como la potencia suprema. Obviamente eso también enmarca entonces los dos modelos políticos. De un lado lo que llamamos democracia capitalista, y del otro lado entonces el socialismo o comunismo, también asociado en esos términos, y que todavía vemos hoy en día pues en disputas, como Estados Unidos acusa a Rusia de ingerir en Venezuela, en Nicaragua, en diferentes contextos, y como Rusia acusa a Estados Unidos de tener subyugado a los países latinoamericanos y de explotarlos sin dejarlos que sean libres. Entonces todavía seguimos teniendo pues esas connotaciones de ese reparto. ¿Cuáles fueron a grandes rasgos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Entonces tenemos que hablar en primera instancia de las víctimas. De acuerdo con las estadísticas más fidedignas que se tienen, 50 millones de muertos.
hubieron campos de concentración. ¿Qué eran los campos de concentración? Eran lugares en los cuales se concentraban a las personas de ideología, de raza, de religión, que no estaban aceptadas por el nazismo, por los nazis. Entonces los nazis crearon varios campos de concentración. Algunos de ellos son históricos y hoy todavía quedan algunos de los sobrevivientes de esos campos de concentración que lograron vivir a pesar de todo eso. En los campos de concentración se practicaban cosas como el trabajo forzado, trabajo indignante, porque el trabajo forzado pues no se lleva en condiciones normales, ¿no? El trabajo forzado de un campo de concentración con baja comida, con baja alimentación, pero con largas jornadas de trabajo, en algunos casos con exposición desnudo al trabajo, y si usted se levantaba, protestaba, sencillamente lo ejecutaban allí mismo y lo enterraban ahí mismo en el campo de concentración. Ese mismo campo de concentración se prestaba para hacer experimentos científicos, entonces aparecieron las famosas ejecuciones masivas con el gas letal para matar a las personas allí. También se realizaban experimentos de cremación, entonces para usar la grasa de los humanos para crear jabones. Se usaban la piel de los humanos, se tomaba a uno de estos que estaban concentrados allí, lo despellejaban, le retiraban la piel para la creación de lámparas y otro tipo de artefactos. Eso era normalmente lo que ocurría en un campo de concentración. Usted puede ver varios documentales y películas donde encuentra pues algunos de esos elementos. Ponían a hacer alimentos. Sí, y hacer material bélico, construir las bombas, las armas, los yunques, todo esto que se requería para la guerra. En Alemania y en el resto de naciones hubo una desorganización familiar, el hambre imperó, el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil, es decir, quedaron con traumas de la guerra, y la destrucción. Entonces fueron muchas las ciudades que fueron bombardeadas, la infraestructura fue deteriorada porque para evitar que el enemigo avanzara volaban el tren, volaban el puente en el río, se destruía la ciudad industrial para impedir que construyeran suministros. Entonces todo eso generó una gran destrucción en Europa. Y entonces hay que hablar de los genocidios. ¿Qué es un genocidio? Es el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo social por motivos nacionalistas, ideas políticas, etnia, raza o religión. ¿Contra quiénes se practicó el genocidio? No solo fue contra judíos. Si usted revisa bien la historia, entonces va a encontrar que hubieron otros pueblos también que estuvieron en la lista y que fueron exterminados por los alemanes por considerarse razas inferiores, ya que los alemanes consideraban que la raza aria era la raza superior y la única que debía poblar la tierra. Y entonces tenemos también el término holocausto, que habla desde el contexto etimológico completamente quemado, conocido también como la solución final a la cuestión judía, es decir, hay que exterminar. El genocidio contra los judíos terminó en algo que conocemos como el holocausto.
Entonces el intento de aniquilar totalmente a la población judía. Entonces se realizaban masacres continuas en los campos de concentración. Recuerden que les dije que inicialmente era que se identificaran el censo, que se pusieran la estrella. Pues un buen día la política nazi determinó que había que recoger a todos los que tenían la estrella y llevarlos a un campo de concentración, a las mujeres a un lado, a los niños con las mujeres y los hombres para otro campo de concentración. De esa manera los separaron. Y aquí tenemos entonces los campos de concentración más degradantes o más barbáricos, más bélicos, como el campo de Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Sobibor, en donde la degradación humana y la crueldad habían llegado a límites hasta entonces desconocidos. ¿Qué consecuencias políticas suscitó esta guerra? Pues vimos que hubieron varios movimientos políticos que surgieron, pero el cambio de las fronteras, el cambio de gobierno también hay. Así que Alemania una vez más sufre las consecuencias de las potencias vencedoras. Antes, en la Primera Guerra, le quitaron lo que eran las colonias que estaban en África, y ahora las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que fueron las vencedoras, los aliados, se quedaron con parte de los territorios de la República Alemana. Aquí podemos ver 3 colores diferentes, cada uno tomó uno de esos, porque cada uno había hecho posesión de uno de esos territorios. Entonces podemos ver aquí que Gran Bretaña se quedó con los territorios de Hamburgo, mientras que Francia se quedó con los territorios de Friburgo y este otro que no alcanzó a leerlo aquí. Y Estados Unidos se quedó entonces con los que estaban asociados con Múnich. De esa manera, Alemania perdió, si vemos el mapa completo, muchos más territorios que con lo que se quedó realmente. Y de esa manera entonces surgieron 2 repúblicas diferentes: la República Democrática de Alemania y la República Socialista de Alemania, que también entonces tienen consecuencias directamente con el famoso muro de Berlín, la separación de esos territorios con la construcción de ese muro, que se vendría a derribar hasta 1991. Así que desde el 47 hasta el 90 podemos hablar, o pongámoslo así, desde el 50 hasta el 90, 40 años de separación entre los dos sectores del muro, entre las familias, porque no se podía pasar una familia de un lado al otro del muro para, yo quiero ir a visitar a mi tía que está del otro lado del muro. No, eso estaba prohibido, y de hecho las personas que lo intentaban morían en esos intentos. Así que eran muy claros para evitar eso. Y entonces finalmente, con la caída del muro, pues nuevamente se restablecen todos los territorios de la actual Alemania. Y hoy Alemania, vemos que dentro de la Comunidad Europea es uno de los países con mayor fortaleza, que se establece entonces como básicamente el líder de la Comunidad Europea, con la salida pues del Reino Unido ahora mucho más. Planes para después de la guerra. La Carta Atlántica, que deriva en la famosa en la OTAN, el organismo que busca la paz o que busca preservar el orden con los países en el Océano Atlántico Norte. La Conferencia de Casablanca deriva pues en unas decisiones políticas administrativas generales allí. La Conferencia de Potsdam, y entre estos 2 elementos entonces se termina consolidando las ideas para reestructurar el organismo que había fracasado, la Liga de las Naciones. Entonces ahora
sería reemplazado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y de esa manera, entonces, pues hasta nuestros días la ONU sigue buscando esa unidad, la promoción de la paz y la defensa. Pero vimos en estos días que Estados Unidos ha desafiado a la ONU, porque Estados Unidos, desde el mes de agosto, ha pedido a la ONU que restablezca las sanciones contra Irán. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a aprobar esa solicitud. Y finalmente la semana pasada vimos cómo Estados Unidos tomó la vocería y decretó las sanciones contra Irán y desafió a la ONU y que si los países miembros de la ONU no cumplen con su deber, habrá consecuencias para todos. Entonces vemos ahí esa injerencia. Esos son así los grandes detalles que podemos mencionar de la Segunda Guerra Mundial. Ya en los años siguientes, en 10º, 11, detallaremos en cosas más particulares de estos conflictos, al abordarlos desde otra perspectiva. Ahora lo que nos interesaba era abordarlos de manera general, tener ese conocimiento que usted ya empiece a tener, que usted se empiece a interesar por leer, investigar, como le decía. Ahora con la celebración de los 75 años se han generado nuevos documentales, nueva información que es pertinente que usted la revise, la conozca, lea, por lo menos busque qué noticias hubieron de la celebración de esos 75 años. Y aunque el ejercicio que le he colocado en el Classroom no le está pidiendo información acerca de eso, es bueno que usted lo haga para que usted se informe, para que conozca y detalle más. Aquí le he propuesto revisar un material que nos habla del día más largo de la historia en medio de la guerra. Y entonces ahí hay unos elementos muy importantes que le van a permitir a usted hacerse una idea de lo que era vivir en medio de la guerra, de vivir en medio de esas circunstancias que vivió el mundo en ese momento. Y que si habrá una tercera guerra mundial, ese es el grande peligro que tiene el siglo XXI, porque tenemos armas mucho más potentes que las que tiene o las que se usaron allí. Allí se habló de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, y hoy la bomba atómica resulta pequeña frente a las armas de destrucción que poseemos o que las naciones poseen para destruir a quien las ataque. Y justamente es una de las razones por las cuales Estados Unidos quiere imponer sanciones a Irán, porque Irán está produciendo armas nucleares que pueden afectar a Estados Unidos y de esa manera entonces se convertiría en un peligro. Conocemos que Kim Jong, presidente norcoreano, también en los últimos años ha estado invirtiendo en la producción de armas nucleares y que también ha estado en oposición abierta contra Estados Unidos. Y también hay que conocer de manifiesto que el otro vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que es Rusia, no se ha quedado quieto y ha seguido creciendo, ha seguido desarrollando, haciendo desarrollos, y por lo menos el último informe que sacó el Pentágono muestra que el ejército rojo, el ejército de Rusia, cuenta con las mejores armas de destrucción en el mundo. Hablamos de armas hipersónicas y hablamos de armas que aún la fuerza de Estados Unidos no tiene cómo repeler. Por ende, entonces, la paz en el mundo realmente podría acabar en cuestión de segundos. Es por eso que lo que está ocurriendo en el campo de la tecnología, entre la guerra entre Huawei y Estados Unidos, la guerra tecnológica, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, puede repercutir en algún momento en ámbitos bélicos y sería mortal para el mundo entero, no solo para esas dos naciones, porque todos estaríamos directamente afectados. Hoy la bomba nuclear que estalló en Hiroshima y Nagasaki
tiene, podríamos decir, 100 veces más potencia si se llegara a usar. Y entonces ya no destruiría una ciudad entera, sino que sería capaz de destruir un país, una región entera. Y de acuerdo a los científicos, de acuerdo a eso, pues eso puede generar un gran movimiento sobre las capas tectónicas de la Tierra que terminaría en un efecto dominó, destruyendo todo el planeta. Ya ves. Entonces es por eso que cada vez que escuchemos acerca de eso, pues estemos alerta, estemos pendientes, sigamos ese tipo de noticias porque son de nuestro interés y nos pueden terminar afectando cualquier decisión que ellos vayan a tomar. Muy bien, chicos, eso es lo que teníamos para contarles de la Segunda Guerra Mundial. Agradecer su estancia en la clase. Esperamos que puedan cumplir con la actividad y les deseamos una feliz mañana.